Hace apenas unos instantes, con la voz quebrada por la emoción y los ojos humedecidos por la tristeza, Andrés Fernández ha confirmado lo que muchos temían, pero se resistían a aceptar. Amador Muedano, figura entrañable del corazón de España, ha fallecido. La noticia, aunque esperada por algunos tras meses de incertidumbre médica, ha golpeado con fuerza en todos los rincones del país, especialmente en aquellos hogares donde su nombre evocaba recuerdos, canciones, risas, momentos compartidos frente al televisor en familia. Para quienes crecieron viéndole y oyendo hablar de él, Amador no era solo un personaje público, era parte de la casa. Su historia, tejida con luces y sombras, fue siempre cercana. Nunca escondió sus dolores ni maquilló sus errores. Era ante todo humano, de esos que se equivocan, se levantan y siguen adelante guiados por el amor a los suyos. En las últimas semanas su estado de salud había empeorado visiblemente, y aunque él, fiel a su carácter, intentaba mostrar fortaleza, los que le conocían sabían que algo profundo se estaba apagando en su interior. Andrés, con quien compartía una amistad sincera y leal desde hace años, fue testigo cercano de esos días. En un comunicado breve pero lleno de sentimiento, expresó que Amador se marchó tranquilo, rodeado de amor, con la conciencia serena y el alma en paz. Y esas palabras, sencillas pero cargadas de verdad, resumen mejor que cualquier titular la grandeza del momento final. Porque Amador no se fue solo, se fue acompañado por quienes lo amaron de verdad, su familia, sus amigos de siempre y todos los corazones anónimos que lo llevaban consigo sin siquiera haberlo conocido personalmente. Su hermana, Rocío Jurado, sigue presente en cada recuerdo. Se dice que en sus últimos días Amador hablaba de ella con una ternura que conmovía. Le hablaba al retrato que guardaba en la mesilla, le pedía fuerzas, le sonreía. Y muchos sienten que hoy por fin se han reencontrado, que allá donde estén, vuelven a estar juntos cantando como en aquellos días de gloria, compartiendo ese vínculo que ni el tiempo ni la muerte pueden romper. La familia Muedano, golpeada tantas veces por la vida, vuelve hoy a vestirse de luto. Pero no es un luto frío ni amargo, es un luto lleno de memoria, de agradecimiento, de respeto, porque Amador, con todas sus contradicciones, dejó una huella profunda, y esa huella no desaparece con la muerte, se transforma en legado, en historia, en emoción compartida. En la casa de Chipiona, ese rincón tan ligado a su historia familiar, el silencio se ha hecho profundo. Las paredes que tantas veces escucharon risas, discusiones, música y confidencias ahora parecen contener la respiración. Algunos vecinos que lo conocieron desde niño han salido a las puertas con la mirada baja y el alma conmovida, como si una parte del pueblo se apagara también con él. Y es que Amador no era un extraño. Era el hijo del pescador, el hermano de la más grande, el padre que siempre intentó estar, aunque no siempre supiera cómo. Para muchos era simplemente Amador, sin apellidos ni distancias. En su forma de hablar, sin adornos, con ese deje andaluz que nunca perdió, había algo familiar, algo que recordaba al tío que viene a las reuniones familiares con anécdotas bajo el brazo, con historias de otro tiempo, con cicatrices en el corazón, pero una sonrisa lista. Andrés Fernández, que durante años lo acompañó en momentos buenos y en los más duros, confesó entre lágrimas que los últimos días de Amador fueron contra todo pronóstico serenos, que entre dolores y despedidas hubo también reconciliaciones, miradas que decían más que 1000 palabras, abrazos largos que cerraban heridas antiguas. Dijo que Amador le pidió una última cosa: que no lo recordaran solo por sus errores, que no se aferraran a los titulares ruidosos, sino que pensaran en el hombre real, en el hermano que sufrió en el padre, que luchó en el ser humano que a su manera amó profundamente. Y esa petición ha calado hondo en quienes lo quisieron, porque todos en algún momento vieron en él no solo al personaje público, sino al hombre que caminaba por las playas de Chipiona con la cabeza llena de recuerdos y el corazón hecho de pasado. En las redes sociales, que a veces son frías y rápidas, hoy se respira algo distinto. Gente de todas las edades comparte fotos antiguas, anécdotas entrañables, mensajes sentidos. Una mujer mayor escribe: «Yo crecí con su familia, lloré con ellos y me alegré con ellos. Hoy lloro otra vez, pero también doy gracias por haberlo sentido tan cercano». Otra recuerda haberlo visto en un concierto homenaje con los ojos perdidos en una canción de su hermana y confiesa que en aquel momento comprendió cuánto amor llevaba dentro, aunque a veces no supiera expresarlo. Y eso es lo que queda al final. No los escándalos, no los errores repetidos, sino ese amor imperfecto, humano, sincero. Amador era de los que se caían y se volvían a levantar, de los que discutían fuerte pero
también pedían perdón con el alma, de los que amaban sin filtros. Y eso, para quienes ya hemos vivido mucho, es quizá lo más valioso, porque sabemos que nadie es perfecto, que todos tenemos momentos oscuros, decisiones mal tomadas, palabras que no supimos decir a tiempo, pero también sabemos que el verdadero valor está en seguir adelante, en no dejar que el dolor nos endurezca, en buscar, aunque sea tarde, la paz con uno mismo. En Chipiona, mientras el sol va cayendo y el aire huele a mar y a nostalgia, muchas personas mayores se sientan hoy a mirar al cielo. Algunos encienden una vela, otros simplemente cierran los ojos y lo recuerdan. Recuerdan al amador joven con el pelo alborotado y la sonrisa fácil, al amador padre que sufría por sus hijos, al amador hermano que nunca dejó de echar de menos a Rocío, y también al amador mayor cansado pero todavía con luz en los ojos, porque incluso en los últimos días, cuando el cuerpo le fallaba, aún tenía esa chispa, esa forma tan suya de decir: aquí estoy, no perfecto, pero aquí estoy. Y eso es lo que muchos hoy sienten en el alma, que se ha ido alguien que con todas sus contradicciones fue verdadero, que vivió intensamente, que amó a su manera, que sufrió como tantos, pero no dejó que ese sufrimiento lo destruyera del todo. En el corazón de muchos españoles mayores, la noticia de su partida ha despertado recuerdos propios, de pérdidas de hermanos que ya no están, de luchas compartidas de años que se fueron. Y en ese espejo emocional, Amador se hace aún más cercano, porque su historia es también en parte la nuestra, la de una generación que supo levantarse entre escombros, que aprendió a vivir con lo que había, que amó con fuerza y también con torpeza, que sabe que al final lo único que cuenta es haber sido fiel a uno mismo. Andrés, antes de despedirse del todo, dijo algo que ha quedado resonando: Amador no fue un santo, pero fue de los nuestros. Y eso para mí vale más que 1000 coronas. Y en ese reconocimiento hay una verdad profunda, porque en este mundo de apariencias ser de los nuestros es el mayor elogio. Significa haber vivido con el corazón en la mano, haber reído y llorado con la misma intensidad, haber sido fiel a los afectos y a la memoria. Hoy, en medio del dolor, hay también gratitud, por lo vivido, por lo compartido, por las canciones que aún suenan, por las imágenes que se quedan grabadas en la memoria, porque mientras alguien lo recuerde con cariño, Amador no se habrá ido del todo, vivirá en las sobremesas donde se le nombre, en las historias que cuenten sus nietos, en los programas que repasen su vida, en el corazón de cada persona que alguna vez sintió que pese a todo él formaba parte de su historia. Por supuesto, aquí tienes la continuación del relato, escrita en tono narrativo cálido y profundamente humano, con un enfoque dirigido a personas mayores de 60 años en España. Mantengo el estilo emocional y el hilo de la historia con aproximadamente 1000 palabras adicionales. A medida que pasaban las horas, el eco de la noticia fue extendiéndose por toda España, pero en especial por aquellos hogares donde las generaciones mayores han seguido durante décadas la vida de la familia Mohedano como si de una propia se tratara. No era solo la muerte de un personaje público, era la partida de un rostro familiar, de un hombre con aciertos y fallos, pero también con una historia entrelazada con la memoria colectiva de un país que ha cambiado tanto. Las personas mayores, muchas de ellas con años de experiencia, saben bien lo que significa ver marcharse a alguien con quien, sin haber compartido mesa ni sangre, han compartido momentos, emociones, música, lágrimas frente al televisor y sonrisas de complicidad. En muchas casas se desempolvaron álbumes de recortes antiguos, cintas de casete con canciones de Rocío, programas grabados donde Amador aparecía entre bastidores sonriendo tímidamente o defendiendo a veces con torpeza lo que sentía como suyo. No era fácil entenderle siempre, pero era imposible no reconocerle un fondo genuino. Esa autenticidad es algo que los mayores valoran como un tesoro. En un mundo cada vez más rápido, más digital, más lejano a la emoción verdadera, figuras como Amador representaban un puente con lo humano, lo directo, lo espontáneo. En un centro de mayores de Sevilla, una tertulia improvisada se formó junto al televisor. ¿Te acuerdas cuando se peleó en directo por defender a su hermana? Estaba hecho un toro, dijo con ternura una mujer de pelo blanco mientras otra asentía y respondía: sí, pero también lloraba cuando hablaba de su madre. Tenía ese punto de niño perdido que no sabía cómo encajar tanto dolor. Y es que en el fondo eso fue lo que muchos vieron en Amador, a un hombre que cargaba con demasiadas heridas, muchas de ellas invisibles, y que no siempre supo cómo curarlas. Pero aún así lo intentó.
a su manera, con errores, con decisiones precipitadas, con silencios que dolían y palabras que a veces no eran las más acertadas, pero siempre con un trasfondo de búsqueda de necesidad de ser querido, de anhelo, de comprensión. Las personas mayores que han visto pasar tantas vidas comprenden que juzgar desde la distancia es fácil, pero caminar en los zapatos del otro, eso es lo que da perspectiva. Por eso el homenaje que ahora se le rinde no es de admiración ciega, sino de afecto sincero. Se recuerda al amador no por ser perfecto, sino por ser real, por tener luces y sombras, por no ocultar sus fracasos, por atreverse incluso al final a mirar hacia atrás y reconciliarse con su historia. En esos últimos días, cuentan los que estuvieron cerca, Amador miraba el cielo con frecuencia. Decía que el atardecer de Chipiona tenía algo que curaba, que los colores del mar al caer la tarde le hacían pensar en su hermana, en su infancia, en aquellos veranos donde la vida era más simple y el dolor todavía no había hecho nido. Le gustaba sentarse en silencio y dejar que el viento le hablara. Algunos creen que en esos momentos se despedía, no con palabras grandes ni discursos melodramáticos, sino con el lenguaje de los que ya han hecho las paces con su camino. También se acercaron discretamente algunos miembros de la familia. No hubo grandes gestos, pero sí miradas largas, silencios cargados de significado. Se dice que uno de sus hijos le tomó la mano durante horas sin necesidad de hablar, y que en ese contacto había perdón, amor y una comprensión profunda que a veces no se logra ni con 1000 conversaciones. Porque en el fondo, cuando llega el final, lo que realmente importa es estar, acompañar, mirar al otro con el corazón abierto y decir sin decirlo: estoy aquí y te quiero a pesar de todo. Muchos en España, sobre todo los mayores, se han visto reflejados en ese tipo de reconciliación. Porque la vida pasada, cierta edad, se ve con otros ojos. Ya no importan tanto las victorias sociales, los éxitos efímeros, los aplausos que se desvanecen. Lo que queda es la verdad de los vínculos, la huella que se deja en los hijos, el recuerdo que otros guardarán de nosotros. Por eso las lágrimas que se derraman hoy no son solo de tristeza, sino también de respeto, de empatía, de cariño hacia un hombre que, como tantos otros, vivió con intensidad, se equivocó muchas veces, pero también supo amar profundamente.